¿Listos? A ver, sigo por acá. Mientras se van conectando. Esa es la fórmula. La fórmula. Ya tengo Y sub 0 estimado, T de student y el S. Correcto. Ahora, lo que está dentro de la raíz, ¿no? Por ejemplo, aquí la transpuesta de X sub 0 por la inversa. Transpuesta de X por X a la menos 1. A ver, la transpuesta de X sub 0, 1 por 3 y 3 por 3, ¿no? 1 por 3, 3 por 3 quedaría de 1 por 3, ¿no? Una fila, 3 columnas. M mul, transpuesta de X por la inversa. ¿Sí? Ahora, esto de aquí, lo voy a multiplicar por X sub 0. Entonces va a quedar de 1 por 1, ¿no es cierto? M mul, este vector por este otro vector. 0,46. Y ya está. Complicado no es. Conforme ustedes van practicando, se le va a hacer más sencillo. A ver, aquí, el límite inferior. Inferior. Límite superior. A ver, inferior. ¿Ah? Y el sub 0. ¿Dónde está y el sub 0? Menos el crítico. Listo. Por S. Por raíz. 1 más. Acá está. 0,46. Detengo. Y estimado más T crítico por S por raíz 1 más 0,46. Ahí está. Inferior y superior. Entonces, aquí la interpretación es importante, ¿correcto? Aquí. El intervalo con un nivel de confianza del 95% y a partir de la información muestral, el intervalo 39,9758, 45,5476 contiene al verdadero salario promedio, coma, cuando el promedio de calificaciones es de 3,4 y el salario inicial es de 40 pesos. Esa es la internet. Profe, Hola,
Profe, ¿podría volver a explicar cómo es lo del Y0? El Y0, Sí, me perdí ahí. aquí multiplicar nada más la transpuesta de X. Recuerda que esa transpuesta de X es un nuevo vector, ¿no? Que lo construyes con la información de la pregunta y también con el modelo que te está pidiendo, ¿no? Porque en este caso el modelo no hace uso de las tres independientes de X1, X2, X3. Entonces, lógicamente que no voy a tomar a esos tres valores que me dan en la pregunta, sino tomaría aquellos que le corresponden al modelo en sí. Al modelo sería Y en función de X1 y X3. Entonces, es importante, ¿no? Colocarlo, pues, de acuerdo a la variable del modelo y tener mucho cuidado con las unidades de dicha variable, cómo está medida esa variable, cómo está expresada esa variable y cómo yo lo debo de considerar en el vector. Por ejemplo, aquí por propiedad hay que colocar el 1 para poder multiplicarlo con beta 0. El valor de x1 y el valor de x sub 3. Profe, ¿y x2? No, pues no lo vas a tomar porque no forma parte del modelo. Entonces la transpuesta de x, bueno, normalmente x es un vector columna. Así, 1, 3, 4 y 40, ¿no? Al transponerlo, pues se convierte en fila, ¿no? Lo que es columna al transponerlo es fila y lo que es fila se convierte en columna. Ahora, el Y0, ¿cómo se obtiene? Multiplicando la transpuesta de X por tu vector beta. Beta 0, 1 y 2. De esa forma se obtiene el Y sub 0 estimado. ¿Sí? ¿Te entendió? Sí, Martín. profe, gracias. Ya. Mateo. Mateo, perdón. Martín. Ok. Entonces, he terminado con RLM. Profe, así va a venir. Bueno, es un modelo, ¿no? Es un modelo. El otro punto es que practiques con base de datos, ¿no? Hagas la matriz de correlaciones, tu multicolinealidad, es importante. Y a partir de esa Profe, multicolinealidad, pues determinar el mejor modelo, ¿no? Mm, Eso tiene que ver con el control que fue evaluado en su momento, ¿no? Practiquen también esa parte. Dígame, señorita Yanina Sonko. profe, tengo una pregunta. Cuando lo hacemos como con base de datos Ya. y nos pide sacar la covarianza, eh, o sea, o sea, tú puedes hallar como que todo en R, pero Ujú. cuando te pide sacar la matriz de covarianza, en teoría, como que sabemos hacerlo en Excel y sacar la transpuesta y hacerlo todo así. Pero hay una forma, o hay una fórmula en análisis de datos en Excel que es covarianza. Con eso también lo podemos hallar. O sea, ese análisis de datos es correcto. Sí, pero siempre y cuando tengas la base, ¿no? La base de datos. Claro, pero, o sea, sería la misma que estamos subiendo a R. Lo que pasa es que Excel y R ya te da de manera completa esa matriz, aunque solo lo hemos visto solamente lo hemos visto en O sea, la Excel, matriz de varianzas y covarianzas. solo en Excel nada más. O sea, por ejemplo, en la PC, no, creo que en el control 2 pidió la matriz de covarianzas. Y por ejemplo, yo hice todo en R y me Ya, salió bien, pero la matriz la hice simplemente como que jalando lo de Excel. ya. Es como que, o sea, sí podemos hacerlo así. Sí, 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 no hay problema. Ah, ya, bueno, sí. Profe, una pregunta. Dime. Para una RLM, si queremos calcular el intervalo de confianza, igual se usa el mismo comando en R, o sea, el confint, o eso solamente es para RLS. No, igual. O Igual. sea, por ejemplo, en RLM ponemos ese modelo, LM, eso, y lo que nos bota, eso lo ponemos al confint y nos da las variables.
O nos dan los intervalos. Sí, sí, sí. Pero no, no hemos visto eso en R, así que no, eso no debe ser evaluado. Ah, ya, pues, ya. Sí, A sí, sí. ver. No, solo lo que les he enseñado, lo que voy a evaluar. Otra cosa. No. Aquí, por ejemplo, miren, este es un ejercicio, ¿no? ¿Relacionado con qué? RLS. No RLS, sé. ¿no? La predicción, ¿no? El tiempo de entrega, ¿no? En función de la distancia recorrida en kilómetros. Entonces, a ver, por ejemplo, yo ahí les puedo pedir, se me ocurre pedirles, por ejemplo, a ver, esto de acá. Ahí está. Con un nivel de confianza del 97%, estima el tiempo promedio de entrega en horas cuando la distancia recorrida es de 80 kilómetros. ¿Qué te está pidiendo? ¿Qué te pide? La estimación para un valor exacto. La estimación para un valor exacto. ¿Cómo es eso, mi estimada Yanina? Primero, tengo que encontrar los coeficientes, ¿no es cierto? Los coeficientes estimados, beta 0 y beta 1. Entonces, a ver, aquí voy a sacar yo las sumatorias. Suma de x por y. Y eso me da 12.800. Sumatoria de x. Sumatoria de y. Entonces acá fíjense. Primero hay que encontrar beta 1, ¿no? Beta 1 que es igual a ver, si me dictan. ¿N cuánto es? 12. 12. Entonces aquí me va a quedar n multiplicado por suma de x por y menos sumatoria de x por la sumatoria de y. Listo. Entre, a ver aquí, por doble paréntesis. Si no listo. N 12 por sumatoria de x cuadrado menos sumatoria de x todo al cuadrado. 0, 12. Beta 0. Promedio de y. Promedio de y es la suma de y entre n por entre 12. ¿Correcto? Menos beta 1 por la sumatoria de x entre 12. 1, 2. Listo. Ya tengo el modelo. ¿Correcto? Modelo estimado. Bien. Beta 0, 3.0812065 más 0.12529. Ese es el modelo estimado. Correcto. ¿Qué más necesito? Porque al fin y al cabo me pide un intervalo de confianza para el tiempo promedio, o sea, para un valor promedio, para un valor, no para un valor individual.
Entonces, si me pide para un valor promedio, fíjense lo que necesito. Lo que necesito, ¿no? Para un valor promedio. Por lo menos ya tengo el y sub 0 estimado. Profe, falta el crítico. Ya. T crítico. In.t, ¿correcto? ¿Qué más? Probabilidad. Al 5% voy a trabajarlo, ¿correcto? Pero si es al 5%, para un intervalo sería uno menos alfa medios, ¿correcto? Uno menos 0,05 dividido en 2 punto y coma, n menos 2 12 menos 2, ¿correcto? Muy Profe, bien. Dime. o sea, pero como piden nivel de confianza del 97%, Ah, significa que el 97 cero fue, por ciento. ¿no? Ya, gracias, Mateo. Bacán. Listo. Gracias, Mateo. ¿Qué más? ¿Qué más necesito? El S. Necesito S, necesito SXX. ¿Qué más necesito? El promedio de X, prom de X. Bueno, y el N que ya lo tengo. Listo. Promedio de X. Vamos con el promedio de X, suma de X, dividido entre 12. Listo. S y SXX. Fórmulas. Fórmulas a la mano. A ver. Inferencias beta uno. Lo tengo por acá. Listo. Comuníquenme. ¿Cómo determino S? Hay que hacerlo nuevo, profe. O ANOVA. Ah, ese es otro tema, sea, Mateo. no, pero me refiero para sacar el Sacar el S, CN, ¿no? no hay que hacer cuadradito. Listo. ¿Y cómo determino ese ANOVA, ¿no? Pues, nos compete aquí calcular el mejor equipo del Perú, regresión y el cuadrado medio del error. Ok. Entonces, para encontrar esa suma de cuadrados de regresión también hay unas fórmulas, ¿no? Bueno, hay dos fórmulas, ¿no? Que te permite, pues, encontrar esa suma de cuadrados, ¿no? Si tienes la base o si tienes la sumatoria. Por ejemplo, acá miren, voy a pegarlo y acá quisiera andar un poquito. Estas tres primeras se emplearían, ¿no?, de forma directa cuando tú tienes sumatorias. Y las tres últimas, bueno, se puede demostrar calculando pues o desarrollando ese binomio al cuadrado y se debe llegar a estas fórmulas, a estas tres primeras fórmulas, ¿no? Pero esas tres últimas es conveniente usarlas cuando tú tienes una base de datos y el profesor te pide hacerlo de manera manual, ¿correcto? Entonces, aquí para obtener la suma de cuadrado de la regresión, fíjense, necesito de beta uno que ya lo tengo, lo elevo al cuadrado, lo multiplico por la suma de x cuadrado, ahí está, menos la sumatoria de x entre n. Entonces, 1, 2. Ahí está. Y el cuadrado medio del error, ¿no? El cuadrado medio del error, que en este caso tiene que ver con la suma de cuadrados del error. Voy a ponerlo por acá. Suma de cuadrados del error. Y la suma de cuadrados del total. Entonces aquí la suma de cuadrados del total, fíjense, sería la suma de y cuadrado, perdón, menos sumatoria de y al cuadrado sobre n.
36, exacto. Total menos regresión. 36, ¿correcto? Entonces, Profesor, Adrián, disculpe. En la suma de cuadrado, en la suma de y al cuadrado en el dato es 2140, no es 2124. a ver, ¿dónde? ¿Del error? Del total, ¿no? No, no, en los datos. No, la Ahí fórmula ya, está bien, solamente en los datos. Es 2140. 2140, dije. Un error grave. Ojalá. Gracias, Adrián. Perfecto. Entonces, aquí quiero calcular, puedo calcular ya el SXX para no dejarlo en blanco. Sería suma de cuadrado de la regresión dividido entre beta 1, pero elevado al cuadrado, ¿correcto? Listo. SXX. Y el S sería, acá lo tenemos también, ¿no? Sería la raíz de la suma de cuadrados del error dividido entre n-2. ¿Ok? n-2. Después les comparto este Excel. Entonces esto ya no lo necesito. El cuadrado medio del error. Para no trabajar mucho. Hasta ahí, bueno, es cuestión operativa, ¿no? ¿Vamos bien? Confirmen. Límite inferior. Límite inferior. Y es sub 0. No lo tenemos, y es sub 0. ¿Qué pasó? Y es sub 0. Profe, aquí es igual y es sub 0. Beta 0 más beta 1 multiplicado por, ¿cuánto? X 8. cero. X0 que es 80. Correcto. X0 es 80. Entonces aquí para concatenarlo. Entonces, límite inferior, chicos, y es sub 0 menos el t crítico multiplicado por S multiplicado por la raíz 1 entre n más x sub 0 es xx. 1, 2, 11. Superior sería y sub 0 más t crítico por S raíz 1 entre n más x sub 0 promedio de x sobre SXX. 14. ¿Sí? 14. ¿Sí? ¿Salió? Confirmen. 11 y 14. 11 y 14. 11:38, 14:82. Está bien. Muy bien. ¿Preguntas? Profe, yo tengo una. Profe, Hola. en esa foto que dice suma de cuadrados,
No sé si podría mostrarlo. Suma de cuadrados. No, no, es una de las fotos que puso, o sea, es una de las imágenes que pegó. Ahí ya. Por ejemplo, en suma de cuadrados de regresión. Ya. O sea, podríamos, o sea, pero es la parte cuando es con base de datos, o sea, la fórmula de cuando es con base de datos. Ah, ya, con base de datos. Ya. Ese Y sombrerito simplemente es sumar B1 más B0, ¿no? Correcto. ¿Dónde? Ese, por ejemplo, donde dice suma de cuadrados de regresión, el Y sombrero solamente es sumar B0 más B1, ¿no? O Este Y0 y este Y1 sombrero es el modelo. Este sea, de acá. claro, B0 más B1 nada más. Del modelo, claro. Es Ah, decir, ah, ya. vas a, aquí, perdón, me faltó el X. Es decir, vas a tener un Y estimado cuando X tome un valor específico. Vas a tener otro valor estimado cuando X tome otro valor específico, o de acuerdo a la base de datos que tienes, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes por acá un Y, este, y por acá un X, por ejemplo, ¿no? Ejemplo, ¿no? Y tú quieres el Y estimado. Profe, ¿cómo lo saco? Bueno, acá tendrías que estimar, ¿no? Los coeficientes. Pues acá voy a simular un modelo. Por ejemplo, aquí. Pero bueno, solo para explicarte lo que me has preguntado. Por ejemplo, ese sería B0 y B1, correcto. Entonces, para que te encuentres el Y estimado, sería B0 más eh, B1 por X, por 2. Ese es tu Y estimado. Y así con cada uno, ¿no? B0 más B1 ¿por qué? Por X, por X cuando toma el orden 4. Y así con cada uno de ellos. Ah, Ahí ya, se puede ver perfecto. el Y Gracias. estimado. Muy bien. Ahora, aquí yo les puedo preguntar, por ejemplo, determine si existe correlación entre ambas variables. Entonces aquí, de acuerdo al planteamiento, de acuerdo al planteamiento, ¿cómo sería? Planteamiento de hipótesis. H0, H1. Ya sería P igual a ¿cuánto? Cero. Y P diferente de S, ¿correcto? Dos, nivel de significancia. Para el estadístico de prueba,
Aquí tenemos que calcular qué cosa, ¿Z o T? A ver, ¿quién me dice? Profe. ¿Ah? Eh, T decía. Z, profe. Z es cuando te pide o te da una afirmación respecto a un valor correspondiente para esa correlación, ¿no? Puede ser mayor, menor o diferente, o para un valor dado. Ahí utiliza Z, pero cuando quiere determinar si hay o no correlación, usas T de student, asumiendo que sigue pues una cierta distribución normal, ¿no? Entonces, aquí tenemos que calcular R, por ejemplo, ¿no? A ver, R, profe, ahora cómo lo calculo, ¿no? Entonces, ahí ustedes tienen la fórmula en la parte superior derecha del formulario, donde les permite determinar dicho coeficiente, ¿no? A ver, voy a copiarlo, porque quiero generar una pregunta previamente. A ver, ¿cómo podría calcular ese coeficiente de correlación? ¿Se podrá? Sí se Creo que puede. no, profe. ¿Por qué? Porque, o sea, al menos en el formulario se sale con base de datos. Con base de datos. Entonces no se puede. ¿Y ahora qué hacemos? SSR sobre SST. Exacto, exacto. Entonces voy por otro camino. Voy por el coeficiente de determinación. Profe, aquí me está dando R cuadrado. Ok, R cuadrado. Entonces, ese R cuadrado, fíjate, te dice que es la suma de cuadrado de regresión. Qué bonito, ya lo tengo por acá. Entre el total. Perfecto. Ahora R, ¿a qué va a ser igual? Sácale la raíz cuadrada. Nada más. 0,7. Una correlación moderada, ¿no? O buena. Ya muy buena sería pues cerca de, pasando un poquito más de 0,90, 0,91, 0,95, ¿no? Una correlación muy fuerte, ¿no? Pero acá, una correlación moderada. Entonces aquí, fíjense, ya tengo el valor de R. Entonces, puedo calcular T de student, R por la raíz de quién? N-2. N lo tengo por acá. Menos 2. Entre la raíz 1 menos R cuadrado. 3,18. 4 regiones críticas. Es acá, la gráfica es simétrica, ¿no? Por acá, los críticos, ¿no? Y en punto T, probabilidad 1 menos alfa entre 2, punto y coma, N menos 2. N menos 2. Y por acá tenemos en punto T, 1 menos alfa medios, N menos 2. Decisión
podemos afirmar como a modo de conclusión, chicos, que si existe Si existe correlación entre las dos variables. entre ambas variables. Mm, mm. Esta, por ejemplo, es una pregunta relacionada también con el coeficiente de correlación, pero aquí la diferencia es que ya te da ese valor de dicha correlación, ¿no? O sea, te pide afirmar si esa correlación es menor a 0,70, ¿no? Entonces aquí, de acuerdo al problema, entonces aquí sería P o Rho menor a 0,70 y P estadístico de prueba. Aquí tenemos el estadístico Z, ¿correcto? Y así se cierra una más, la última, Z. Tenemos aquí la raíz, en este caso 12 menos 3, 12 menos 3, entre 2 por logaritmo natural 1 más R